Hola, buenas tardes. Eh, a ver qué tengo. No, ahí está el enlace. Buenas tardes a todos y a todas. Em, Me encuentro realmente muy a gusto de volver a hacer una sesión clínica. Hace rato que no tenía una sesión clínica. Y en este caso se trata de el impacto de la tecnología en adolescencia, sobre todo el predominio de la imagen y el achicamiento del lenguaje en la adolescencia. Em, Les quiero comentar cómo llegué a poder presentar esta sesión clínica. Hace un tiempo, como dijo Mariví, yo llevo 34 años en consulta y hace un tiempo que vengo notando, sobre todo en los jóvenes, que les cuesta mucho la narrativa en sesión. Hacen la presentación de la primera consulta y les pregunto qué te trae por aquí y hacen un relato muy, muy breve o porque los ha derivado algún profesional o porque los padres lo han sugerido o algún amigo. Y a lo largo de las sesiones me encuentro como haciendo una especie de interrogatorio, ¿no? Que antes en las sesiones la gente venía y hablaba y uno tenía que decir, uy, permíteme que en relación a esto que estás diciendo me gustaría preguntarte esto o se te ha ocurrido verlo desde este otro punto de vista. Y sin embargo, ahora me encuentro que tengo que preguntar y hasta ayudar a construir la narrativa. Con esta inquietud que tenía en estos últimos tiempos, llegó a mí un libro a partir de un grupo de estudio que tenemos de profesionales que nos reunimos una vez al mes para discutir textos. Es el libro Sin relato de Lola Mondejar, que es un poco la bibliografía de soporte que he usado para presentar esta sesión clínica. Y me encontré para mi gusto y para mi disgusto, con que ella hizo todo un ensayo en relación a la pérdida del lenguaje eh, en general. En este caso, como yo me especializo en adolescentes y adultos y como el máster tiene que ver con psicología infantojuvenil, voy a hablar de adolescencia. Y, me encontré con esto, que ella se hacía esta pregunta de qué es lo que está pasando y es lo que voy a intentar presentar a lo largo de esta hora y cuarto que será mi presentación y luego, como saben, hay un espacio abierto a preguntas. Siento que es fundamental que nos pongamos como profesionales y como humanos a reflexionar acerca de la atrofia de la capacidad narrativa en la era digital, así como su vínculo con la disminución de la autoconciencia, la homogeneización del pensamiento y las dificultades para la empatía y el diálogo. Si bien el tema del empobrecimiento de la narrativa y el predominio de la imagen obviamente viene de la mano de la tecnología, no es mi intención en absoluto de demonizar la tecnología ni las redes. No es ese el problema. En sí mismas no son dañinas. Lo que ha pasado es que se nos ha ido de las manos la forma de utilizarlas. Aquí una frase del psicopedagogo José Antonio Marina, que es un referente sobre adolescentes que me encanta, y dice que la adolescencia es la etapa en la que se adquiere la capacidad psicológica de hacer real lo posible. Pero para que esto ocurra, necesitamos el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo organicé la sesión? Voy a hacer una introducción, voy a trabajar un poco de la imagen como lenguaje principal, trabajaré lo que es identidad y virtualidad, la vulnerabilidad psíquica que caracteriza la adolescencia, pero en este contexto se encuentra magnificada, el silenciamiento del discurso interno, intervenciones clínicas y conclusiones. Introducción.
El impacto de la tecnología en los adolescentes. La tecnología transforma la manera en la que los adolescentes interactúan y establecen relaciones, afectando su desarrollo emocional y cognitivo. Obviamente, a todos los humanos nos ha cambiado la forma de relacionarnos, el tema de la tecnología. La diferencia es que los adultos que venimos criados en etapa analógica, la tecnología, lo digital, ha venido a complementarse. En el caso de los jóvenes que han crecido ya con la era digital, es nuestra responsabilidad como adultos, estamos hablando de padres en primera instancia, padres y madres, los progenitores que son los que hacen la crianza, las personas que son las influencias en los primeros años de vida, que es cuando se consolida la base de cómo va a ser el desarrollo posterior del pensamiento. Entonces es nuestra responsabilidad no perder lo analógico con los niños y los adolescentes. Entonces, como digo, me voy a enfocar en adolescencia, pero no puedo perder de vista que esto se inicia en la niñez. Entonces, el origen de esta influencia se remonta a un movimiento previo, cuando ante las demandas de atención de los niños hacia sus padres, las pantallas surgen como una forma de entretenimiento. Esto lo escucho en la consulta cuando vienen los adultos a relatarme la interacción con sus hijos, ¿no? Hay toda una corriente que se ha perdido la capacidad de sostener un poco la angustia y el desequilibrio. Los niños a veces lloran, a veces necesitan simplemente la presencia de los adultos. Y si los adultos no saben sostener ese espacio desde la presencia y quieren obturar, cerrar esta angustia, este desequilibrio, con alguna satisfacción inmediata, se está perdiendo la posibilidad de que el niño pueda aprender a procesar esto que le ocurre. Si la imagen como lenguaje dominante. Si reemplazamos el relato de un cuento, una conversación por imágenes de pantalla, estamos obstaculizando el desarrollo del lenguaje. Las imágenes, los rápidos movimientos, los colores que nos ofrecen las pantallas procuran entretenimiento inmediato. La influencia temprana de las pantallas afecta la percepción corporal y las interacciones sociales. Cuando el niño es pequeño y todavía no tiene la capacidad de poder darle otra lectura a lo que ofrece la inmediatez de las pantallas, estamos creando una realidad virtual justamente que no se corresponde con la vida real. Entonces, sin darnos cuenta, les estamos impidiendo el desarrollo de ciertas capacidades. Hoy, investigando justamente para esta sesión, hoy me encontré con un vídeo justamente de Liliana González, es una psicopedagoga y docente argentina, que hablaba de que lo que se está observando en estos últimos años es que hay niños de 4 años que están llegando a la educación infantil y no hablan, no saben hablar. Y dice, les estoy hablando de personas que no tienen una patología, no hay autismo, no hay Asperger, no hay dificultades en el habla. Dice, estos niños de 4 años no hablan porque nadie les habla. Entonces, llegan a la educación infantil y el rol de los docentes no es enseñarles a hablar a los niños. La crianza viene por parte de la familia. Ese momento
constructivo del sujeto es ineludible por parte de los primeros adultos en la vida de los niños. Entonces, si un niño de 4 años llega sin lenguaje a infantil, lo que van a poder hacer las docentes, los docentes con 25, 20 niños, van a hacer lo que puedan. Obviamente que van a llegar a la primaria y luego a la secundaria con déficits, porque lo que no se obtuvo en estos primeros años de vida no se puede arreglar a medida que van creciendo. Entonces, estamos hablando de dificultad de comprensión lectora. Y bueno, aquí tenemos esta frase que me pareció muy impactante: cuando no hay diálogo, no hay construcción de pensamiento. Y cuando no hay construcción de pensamiento, se cae el lenguaje. Y fíjense cómo aquí se garantiza un círculo vicioso, porque si se cae el lenguaje, tenemos dificultad para el diálogo, entonces tampoco crece este pensamiento. Así que estamos generando una tara muy difícil de recuperar. Este es nuestro momento para darnos cuenta y poder gestionar esta situación. Cuando los padres interpretan las demandas del niño como señales de angustia y reaccionan de inmediato con distracción, se está perdiendo la posibilidad de aprender el concepto de proceso. El concepto de proceso incluye la espera y también los seres humanos necesitamos aprender lo que es la ausencia. Seres humanos eh, nos organizamos a través de opuestos. Fíjense, disfrutamos del día porque hay noche, también disfrutamos de la noche porque hay día. Permítanme, voy a mirar el chat. Bueno, no tiene que ver con la presentación. Perdón. Disfrutamos de los días de lluvia porque hay sol y disfrutamos de los días de sol porque sabemos que algún día estará nublado. Disfrutamos del frío porque hay calor y disfrutamos del calor porque habrá frío. Entonces, el tema de la presencia, eh, eh, todo el tiempo, que no tenga huecos, que es lo que ocurre con algunos padres y madres cuando el bebé es muy pequeño, que están todo el tiempo y responden a cualquier A del pequeño, y obviamente a medida que va creciendo esto se hace difícil, entonces se complementa con algún distractor como es algún dibujito de pantalla. Entonces, se pierde este concepto de espera, de decir, ahora no, mira, ahora no puedo, pero en un ratito lo hacemos. Mira, ahora quédate aquí con este juguete. En un ratito vamos a comer o en un ratito salimos a pasear. Poder entender este tema de la espera. Poder decir, ahora no puedo estar contigo. Voy a estar aquí ocupado, pero estoy cerca, te estoy viendo. Busca una distracción solo. Y la comprensión de proceso también es importante porque el proceso, en relación a la inmediatez, si creemos que a lo que ahora necesitamos va a haber una respuesta inmediata, nos estamos perdiendo que hay muchísimas cosas que requieren de pasos. Primero tenemos que realizar el paso 1 para poder llegar al paso 2. Y luego del paso 2 vendrá el 3. Y en algunas situaciones tampoco podemos cuantificar cuánto tiempo llevará cada paso, porque también se puede disfrutar del camino. Fíjense, sin ir más lejos, esto nos puede ocurrir en un proceso terapéutico. Cuando algún paciente se pregunta, bueno, ¿y esto cuándo se va a arreglar? ¿O me está resultando lento? El proceso es importante y en la clínica yo me doy cuenta que cuando
el paciente se conecta, y esto con adolescentes también es maravilloso, cuando el adolescente puede conectarse con ese proceso que requiere un tiempo, que encuentra un espacio donde hay un vínculo, donde hay un lugar en donde puede reflexionar para sí mismo, en donde puede ser escuchado desde el respeto, sin sentirse juzgado, en donde se le ofrecen herramientas para que pueda considerar diferentes opciones. En ese momento, el adolescente o cualquier paciente ya no se pregunta tanto por cuándo terminará esto, sino disfrutan del camino y ven que van progresando. Ah, yo empecé aquí, pero ahora estoy avanzando y veo hacia dónde voy a poder ir. Entonces me sereno y puedo procesar cada uno de los pasos que requieren el resultado esperado. Retomamos lo que ocurre ante respuestas inmediatas. Se dificulta la capacidad de tolerar la frustración. Y esto también es un tema muy importante, porque si criamos a los niños o a los adolescentes en un ambiente cerrado, familiar, en donde cada cosa que quieren o cada necesidad que tienen viene resuelta inmediatamente, no van a entender el concepto de que no siempre las cosas salen como queremos y que no siempre podemos tener lo que queremos. Y esto es vida real. En realidad, es lo que nos ocurre a medida que vamos creciendo. No siempre obtenemos los resultados cuando queremos y no siempre llegamos a lo que queremos. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener comprensión del proceso, no poder transitar una espera, no poder procesar una ausencia, no poder tolerar la frustración? ¿Cuáles son los cuadros más vistos en la consulta de adolescentes actualmente? Ansiedad y depresión. Gana la ansiedad. Y nos encontramos también con mucha dificultad en la comunicación entre iguales. En la consulta me encuentro cuando a veces los adolescentes relatan un desencuentro con alguna pareja y el tema principal es, le envié un mensaje de WhatsApp y está 2 horas sin responderme. Y si no me responde, eh, no sé lo que está haciendo, no me presta atención. Entonces también este concepto de que yo quiero algo y tengo una respuesta hace perder la posibilidad de considerar, bueno, debe estar estudiando, debe estar con sus amigos, debe estar trabajando, debe estar descansando, debe estar sin el móvil. No se consideran las posibilidades. Entonces también todo se lo atribuye a algo autorreferencial. No me está prestando atención, no soy lo suficientemente importante. Luego, a medida que avancemos, vamos a ver esto, cómo se relaciona también con la autoestima, ¿no? Se crea una percepción irreal de gratificación instantánea. En ese momento, con la tecnología, tenemos gratificación instantánea, pero la realidad no funciona como el mundo digital. Entonces, nos estamos encontrando con que los jóvenes no están preparados para la vida real. La imagen como lenguaje dominante. Las redes sociales, además, otorgan mayor importancia a los contenidos visuales. Entonces, si los contenidos visuales son los predominantes, tampoco tenemos desarrollo del lenguaje a través de las redes sociales. La comunicación tiende a ser rápida, superficial y con poca profundidad reflexiva. Se observa una reducción en el uso del lenguaje como herramienta para la elaboración psíquica. Lo que significa esto de
la reducción del uso del lenguaje como herramienta para elaboración psíquica es que no hay un comportamiento reflexivo. Fíjense el ejemplo que daba hace unos minutos acerca de el único motivo que puede haber por el cual alguien no me responda inmediatamente al WhatsApp, que sería pasa de mí. No hay una profundidad de reflexión para poder considerar las diferentes alternativas que yo estaba diciendo y cuántos malentendidos nos ahorraríamos si pudiéramos considerar las diferentes perspectivas. Y a través del lenguaje es que podemos expresarnos, podemos identificar nuestras emociones, podemos decir lo que siento, darle un relato y poder reflexionar a través de eso y también cambiar la narrativa. Esa es la riqueza del lenguaje, por eso es tan importante el desarrollo. Entonces, venimos diciendo que la tecnología ha revolucionado de manera significativa la forma en que los adolescentes se comunican. Bueno, los adolescentes y todos, estamos todos afectados por la comunicación digital y la preeminencia de la imagen frente a la palabra influye en el desarrollo emocional y cognitivo. Además, lo que está publicado, cuando una imagen llega a ser publicada, la imagen, aunque sea un video, funciona como una foto en el sentido de que es un momento particular que ha sido perfeccionado. Los videos son editados, se edita lo mejor con luces, con maquillajes, con preparación. Entonces, nos presenta la imagen que vemos en las redes, además, es la imagen ideal. Y los seres humanos tenemos cierta tendencia a compararnos con el ideal. Esto es natural del ser humano. Fíjense lo que escuchamos en las consultas, ¿no? Bueno, sí, presenté ese trabajo, pero lo podría haber hecho mejor. O claro, es que pasa de mí porque entiendo que su mejor amiga debe ser más interesante que yo. Siempre va a haber algo que puede ser mejor que nosotros. Cuando nos encontramos en una situación así, es porque nos estamos comparando con el ideal. El ideal, por definición, no existe. Es un ideal, es una idea de perfección. Si el concepto de ideal nos permite tener un camino hacia la excelencia y poder identificar todo nuestro capital, nuestros intereses y trabajarlos para poder dar lo mejor de nosotros. Eso está muy bien porque es nuestro desafío, nuestro reto de crecimiento. Pero algo que también siempre comparto en la consulta es invitar a los pacientes cuando se enredan mucho en relación a la comparación con el ideal, es que puedan encontrar su propia medida. Y la medida que tenemos cada uno es absolutamente subjetiva, es personal. No somos todos iguales. Y eso también es lo maravilloso que tenemos los seres humanos, que no somos todos iguales, la forma de expresarnos y de manifestarnos, y aquí me estoy refiriendo a la creatividad también, son señas particulares. Y si podemos aceptar nuestra medida propia, podemos alcanzar la excelencia dentro de nuestro marco de acción y dentro de nuestro marco de alcance. Y eso nos puede producir cierta satisfacción, que es cuando intentamos hacer algo y decir, uy, ¿cómo he disfrutado de hacerlo? Esto me representa y me siento feliz por el logro. Pero si solo nos dirigimos al ideal, que es lo que nos están ofreciendo en este momento, todo lo que es el lenguaje digital, nunca estaremos a la altura del ideal, nunca. Entonces también genera frustración, que como les dije, por este empobrecimiento del lenguaje, también resulta más difícil de procesar y de gestionar. Y
les hablaba de que algo muy constante en la actualidad es los cuadros de ansiedad en adolescentes. Están muy relacionados con la anticipación. Pero hay una anticipación que nos juega muy en contra. Recuerdo Freud, cuando hay un texto que habla de los síntomas del neurótico obsesivo, entonces él explica, hay una anticipación que cumple una función y nos alivia, nos, nos relaja. Por ejemplo, si yo por la noche tengo que pensar que mañana saldré temprano y pienso en el lugar al que tengo que salir, por ejemplo, a impartir una clase o a la consulta, entonces miro los horarios del transporte público y luego miro el clima para pensar qué ropa tendré que ponerme. Y yo esa noche digo, ah, mira, va a llover, tengo el paraguas a mano, va a ser un poco de frío, me preparo un abrigo. Tener la ropa preparada y haber visto los horarios del transporte público y decir, ah, entonces me tengo que levantar una hora antes, es como que he organizado un poco el día de mañana y me puedo ir a dormir tranquila. No voy a tener sorpresas de que el abrigo que necesitaba no estaba a mano, que el paraguas lo presté y no lo tengo, y que no sé los horarios a los que tengo que viajar para poder llegar a tiempo a la consulta o a la clase. Esa anticipación es útil para nosotros y además la pensamos, hacemos algo al respecto y nos quedamos tranquilos. Ahora, la anticipación que está más vigente actualmente es decir, ejemplo de algunos pacientes universitarios, es que en noviembre voy a tener 2 entregas y un examen parcial y yo estoy trabajando. Y veo que esta semana no llego a tiempo de leer los apuntes. Entonces, tengo ansiedad, me da ansiedad y no puedo concentrarme. Y entonces yo les pregunto, pero es que estamos en octubre, todavía para noviembre falta, y tú vas a poder ir organizando. Se trata de pensar cómo es el material, cómo distribuir los horarios de estudio y ver cómo vas a llegar a noviembre. El tema es que pensar en noviembre, en el 25 de noviembre, en octubre, cuando no hay este desarrollo del lenguaje, cuando no hay narrativa y no pueden expresar este procesamiento psíquico, el 25 de noviembre se presenta como una foto que es hoy, y tiene tanta actualidad que obviamente genera ansiedad, porque hoy, como es 29 de octubre, no estás preparado como si fuera 25 de noviembre. Y se pierde que de aquí al 25 de noviembre hay un mes para hacer cosas. Esto es lo que nos proporciona el lenguaje. Poder considerar un proceso, poder tener paciencia ante la espera y también tolerancia a la frustración, porque a lo mejor vamos a llegar mejor al 25 de noviembre de lo que estamos hoy, pero a lo mejor no llegamos a todo y no pasa nada. No voy a... Sí quiero hacer una pequeña presentación de los efectos de las redes, pero no voy a centrarme tanto en las redes como lo que ocurre con el lenguaje, porque las redes ya están aquí, ya llevan años con nosotros. Fíjense, no sé si lo han visto, pero ahora es noticia que se va a venir una moda de los Nokia antiguos, porque bueno, la gente ya está percibiendo esta esclavitud hacia todo lo que nos ofrecen los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces vamos a volver a los teléfonos tontos, que es una forma
simpática de nombrarlos para que poder regularnos. Yo pensaba que sí, que está bien que seamos conscientes de lo que está pasando. Digo, qué pena que necesitemos tener un teléfono tonto para poder regularlo, porque creo que el reto está en que podamos regularlo nosotros, ¿no? Pero bueno, voy a presentar un poquito lo que está pasando con las redes sociales. Un nuevo obstáculo, lo pongo entre signos de pregunta porque comenté que mi idea no era estar en contra de las redes sociales. Estamos asistiendo a una revolución tecnológica y social de ritmo vertiginoso. Ha transformado la forma de comunicarnos, de relacionarnos, de trabajar, de divertirnos y de informarnos. Consecuencias: impulsividad, inmediatez, falta de límites y, si seguimos, adicciones. Em, Otro pensador es Byung-Chul Han, este filósofo norcoreano, que también cuestiona mucho el ritmo de vida que estamos teniendo y lo que está pasando con la comunicación digital, ¿no? La comunicación digital es solo vista. Hemos perdido todos los sentidos. Estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca. La comunicación global y los likes solo consienten a los que son más iguales a uno. Y obviamente el tema de like va a ser que solo estén en contacto las personas que tienen intenciones, ideas y gustos similares. El problema es que también lo que ocurre gracias a la impunidad que genera estar detrás de una pantalla y no poner la cara ni la voz, es que también hay mucho odio. Eh, a veces puede haber alguna publicación escrita muy interesante en Instagram. Yo sigo algunos profesionales que me gusta lo que publican, pero luego lees en comentarios en donde se podría abrir un debate interesante de poder pensar en voz alta, ¿no? Y es que no hay debate, hay ataques. O están los que piensan exactamente igual que la publicación, o están los detractores. Y hay como mucho odio, mucha agresividad. Entonces esto también hace que la comunicación falle. Recuperando el contexto en el que estábamos hablando de la tecnología, lo digital y las redes sociales en relación a la adolescencia, no tenemos que perder de vista que la adolescencia es un periodo de transición. En la adolescencia nos encontramos con que hay ya una madurez de los procesos cerebrales, sobre todo el pensamiento abstracto que ya llega a su consolidación. Estos jóvenes puedan preguntarse acerca de quiénes son, quiénes quieren ser, hacia dónde quieren ir. Y respecto de esto, el otro día también leí una nota que me dejó muy asombrada. Esto lo discutimos justo en el grupo de lectura con los profesionales y nos quedamos todos asombrados. Se está descubriendo que adolescentes que están terminando la ESO o iniciando el bachillerato no saben lo que quieren ser en la vida. No solamente no saben lo que quieren ser, sino que nunca lo han sabido. Pero atención, no me estoy refiriendo a que tengan la vida resuelta con, uy, si van a ser médicos, si van a estudiar medicina en la universidad y piensan en trabajar en un hospital, ser cirujanos. No me estoy refiriendo a eso. No hay ni siquiera la fantasía
como ocurría hace algunos años, que escuchabas desde que eran niños, estaba el que quería ser veterinario, la que quería ser bombero, em, el que quería ser docente, la que quería ser cantante de rock, pensar en tener una banda. Esas fantasías, bueno, y hasta soñar con ser Spider-Man o Superman, ¿no? Eh, Llegan a la adolescencia sin haber pasado por todas estas etapas. ¿Por qué? No hay referentes. ¿Cómo se constituyen estos referentes? Desde que es niño hasta los primeros años de la adolescencia. Con modelos cercanos. No pasan por esa etapa de, uy, me gustaría ser como mi padre o me gustaría ser como mi madre. Y aquí nos encontramos con este vacío que no ha habido diálogo. Estos espacios donde el lenguaje se desarrolle porque sí, donde no se busque ningún tipo de productividad, ningún, ningún rendimiento académico, simplemente conversar. Esto es algo que en lo que hago mucho, mucho hincapié también en el módulo que imparto sobre asesoramiento a padres de adolescencia. Sí, hay muchísimas técnicas que obviamente tenemos carreras profesionales, hay muchas técnicas con las que podemos trabajar, pero tenemos que volver a los orígenes, a las bases. Y la conversación es importante, el diálogo, esto es lo que nutre el lenguaje y ocurre en casa desde el minuto cero. Entonces, estábamos diciendo que la adolescencia implica una búsqueda de identidad. Con esto también hay redefinición de roles. Fíjense que en lo que acabo de comentar, de esto de imaginarse lo que quiero ser en el futuro, tiene que ver con pensar los roles. También esta redefinición, seguir siendo hijo de la casa, pero dejar de ser niño. El otro día estoy viendo a un paciente de 24 años que ha cursado una depresión leve, tiene recursos, va a salir adelante, pero sí noto una dificultad bastante importante en la narrativa. Y tratando de sacar más herramientas para tener un contexto de su vida más rico, surgió un tema familiar que él me cuenta que estaba preocupado porque notaba a sus padres preocupados. No era grave el tema familiar, pero era un tema que los tenía preocupados. Entonces le empiezo a preguntar acerca de eso y me dice, no, es que no lo sé. Solo me lo comentaron, pero de eso no se habla. Entonces, la gravedad residía en esa sensación de haber nombrado el problema, pero no poder hablar de él. Y no hablar de él desde la gravedad, sino hablarlo desde la cotidianeidad. Mira, está pasando esto, sí, nos tiene preocupados, pero seguramente va a salir bien. Y que él pueda preguntar. Y bueno, la cultura familiar descubrimos que no hablaban, que sí hablan de una película, de qué has comido, cómo te ha ido en el partido de tenis, pero no hablan porque sí. De esto estoy hablando cuando hablo de desarrollo del lenguaje. La importancia del diálogo y la conversación. Y finalmente, todo esto, la búsqueda de identidad, la redefinición de roles, nos lleva al momento de tomas de decisiones importantes para el futuro. Si bien hay cierta inmadurez para pensar en un futuro definitivo, pero es el momento en el que se empiezan a tomar decisiones y ya no estás tan dirigido por tus padres como es de la primaria a la secundaria. Se supone que si quieres seguir estudiando o vas a trabajar después de terminar la educación secundaria, ya es una decisión que va más del lado del adolescente. Entonces, ¿cómo realizar todas estas operaciones sin la palabra?
¿Qué es lo que nos distingue a los seres humanos del resto de los mamíferos? El lenguaje. El lenguaje. Si perdemos eso, estamos muy complicados. Entonces, nuevos desafíos de crianza. Tener en cuenta temas como, obviamente, establecimiento de límites en un mundo digital, pero bueno, no nos olvidemos que los adultos somos los modelos. Los hijos aprenden de lo que decimos y podemos predicar muchos ideales y muchas conductas esperadas, pero si nosotros cuando nos sentamos a comer, esto se ve en los restaurantes, salen familias a comer, está todo el mundo con el móvil en lugar de disfrutar de ese momento compartido. La comunicación, señalo efectiva con otro color, porque sí, la comunicación tiene que ser efectiva, pero ahora nos tenemos que adelantar y, bueno, contar con que haya comunicación, ¿no? Es fundamental la comunicación y que sea efectiva con hijos adolescentes. ¿Cómo fomentar la autonomía y el pensamiento crítico? Si dedicamos estos espacios para conversar, para pensar en voz alta, también se va a abrir esa posibilidad de que se cuestionen esas posiciones adquiridas, ¿no? Que un padre o una madre pueda decir, ah, bueno, es que yo pienso que sería bueno que fueras funcionario, me estoy dando un ejemplo, y que el adolescente pueda decir, mira, no me parece, yo sé que ser funcionario es un trabajo seguro, tienes todo el futuro económico asegurado, pero yo tengo ideas que tengo ganas de poner en práctica y no me veo como funcionario. Esto es pensamiento crítico, no tomar todo como un dogma, ¿no? Y para eso necesitamos el lenguaje. Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información. Las relaciones se reemplazan por conexiones y así solo se enlaza con lo igual. Bueno, esto es un aspecto distinto de la frase anterior que decía esto, ¿no? De que lo digital hace que se homogeneice el pensamiento. Otra cosa que está pasando, fíjense lo que está diciendo de relaciones reemplazadas por conexiones, es que los que tenemos experiencia clínica, en estos últimos años hay como cierta dificultad en profundizar el vínculo. La conexión que hay entre las personas también es más superficial. Escucho bastante más de lo que me gustaría, personas que se conocen y que están a gusto, que inician algo espontáneo, fresco, natural, y empiezan a estar a gusto y a compartir espacios, gustos comunes, tiempo. Y al cabo de un tiempo muy breve, uno de los dos integrantes de estas parejas señala esto que están viviendo. Uy, mira qué bonito, ya llevamos un par de meses haciendo esto. Sí, me gustaría presentarte amigos, puedes venir a un cumpleaños. Y cuando el otro se noticia de esta profundidad de vínculo que se está generando, suele ocurrir un miedo y enseguida sale la frase, no me agobies. No somos nada, no hagas planes, no, vamos más despacio. Entonces, algo está pasando con el vínculo también. Fíjense que todo está muy, muy relacionado. Si nos cuesta expresar lo que sentimos y si tenemos miedo de expresar lo que sentimos y compartirlos y que el otro no pueda escucharlo de una forma empática, también de decir, mira, en este momento no estoy sintiendo lo mismo, pero lo que tenemos lo estamos disfrutando, a ver a dónde nos lleva. Tampoco está pasando esto. Entonces, deteriora
la profundidad de un vínculo. Hay solo conexiones casuales. La realidad está copiando la virtualidad. Identidad y virtualidad. La construcción de la identidad está influenciada por entornos digitales. Esto nos trae el riesgo de identidades fragmentadas o ficticias. Saben que hay también un aumento del problema de dismorfia corporal, porque se está acostumbrando tanto a creer en las fotos filtradas que luego no pueden asumir el aspecto real. Esto es algo bastante grave. Recuerdo que hace muchísimos años, cuando recién empezaba el Photoshop, le hicieron una entrevista a una modelo muy famosa argentina y justo coincidió en esa época que hubo una ola bastante importante de anorexia y bulimia, ¿no? Por el tema de la delgadez, de lo que imponía el modelo hegemónico. Y justamente le hacían una entrevista en relación a esto, qué mensaje darle a los jóvenes para que se cuidaran del tema de tener problemas en trastornos de la alimentación. Y ella dijo, me pareció una frase realmente muy impactante. Dice, cuando veo mis fotos en las revistas, no me reconozco. Dice, hasta a mí me gustaría ser la de la foto. Y recién empezaba el Photoshop, ¿no? Entonces todavía había esa distancia entre lo que es la imagen real y esto es un Photoshop. Ahora todo esto nos ha invadido a tal punto de creer que es la realidad. Entonces esto nos trae este riesgo de identidades fragmentadas o ficticias y dificultades para diferenciar entre el yo real y el yo virtual. Vulnerabilidad psíquica amplificada. La etapa adolescente, como habíamos dicho, es el momento para preguntarse e iniciar la constitución de la identidad. Se caracteriza, entre otras cosas, por su vulnerabilidad. El uso intensivo de dispositivos digitales puede aumentar la vulnerabilidad psíquica, dificultar el procesamiento simbólico en los adolescentes. El antídoto contra todo esto es un buen desarrollo del lenguaje. Fíjense lo que está pasando también en las redes, que hay adolescentes que se han encontrado con que han publicado, editado sus caras en vídeos mostrando cuerpos desnudos o escenas eróticas y no son las personas. Esto también es terrible. Fíjense cómo trae esta consecuencia de confundir la realidad con lo digital. Seguimos con la vulnerabilidad psíquica amplificada, la exposición constante a estímulos visuales. Esto también hace... El lenguaje nos da otro tiempo de procesamiento cerebral. Los estímulos visuales de este tipo van más rápido, no nos permiten procesar. Nos lleva también a la búsqueda de validación externa. Hay mucha dependencia de la aprobación externa, los likes, tener seguidores, como hablé hace un rato del aumento de ansiedad, baja autoestima y dependencia emocional. Empobrecimiento de lo simbólico, predominio de lo imaginario. Lo simbólico está representado por el lenguaje. Si tenemos un lenguaje empobrecido, tenemos menos facultades de simbolizar las situaciones, hay más literalidad. Nos encontramos en un momento en que la mayoría de los jóvenes no tienen riqueza de lenguaje ni comunicación. La constitución del yo se realiza en un acto de alienación. Yo soy ese, que es el estadio del espejo. Fíjense que
cuando los niños pequeños empiezan a reconocerse, o también hay un otro, una madre o un padre, cuando ven la imagen en el espejo les llama la atención y le dicen, tú eres ese. Entonces hay una alienación porque en realidad el yo está en otro lado, es esa imagen. Sí, es este desarrollo de la imagen que es importante. Lo imaginario es lo que nos permite también presentarnos en sociedad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la imagen es lo que nos permite comunicarnos también. Pero si ocurre solo lo imaginario, sin un buen desarrollo de lo simbólico, gana la imagen y pone el foco en el afuera. No hay mundo rico interior. Entonces necesitamos esta dependencia de lo exterior y además también la inmediatez. Las consecuencias son de extrema fragilidad, dependencia de la validación del otro, falta de confianza y autoestima empequeñecida. Otra consecuencia, lo empecé a comentar también en la diapo anterior, es que hay un silenciamiento del discurso interno. Si estamos tan pendientes de lo que ocurre en el exterior y si no tenemos momentos de ocio, no hay este reconocimiento, autoconocimiento, no hay diálogo interno, hay menor capacidad de introspección y simbolización y dificultades para elaborar experiencias a través del lenguaje. Si esto continúa, el riesgo de empobrecimiento del mundo interno se agrava. La tecnología limita el habla interna. El uso excesivo de la tecnología inhibe el habla interna. Es esto, si estamos entretenidos, no necesitamos conversarnos. No nos escuchamos. Inhibe el habla interna de los adolescentes, reduciendo la introspección y el pensamiento simbólico, limitando la expresión y la reflexión emocional más profunda. A veces también encuentro en la consulta, cuando ya hay un tiempo de recorrido y los pacientes comienzan a confiar en uno, me encuentro con que surge un momento de escoger algo y lo primero que dicen, mira, me surgió la posibilidad de ir a este viaje con amigos y no sé qué hacer. Y lo primero que surge es, ¿qué hago? Dice, te lo quiero preguntar, ¿qué hago? Entonces, eh, le digo, ¿tú qué quieres hacer? Y los invito a hacer este ejercicio, ¿no? De poder escucharse. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes ante una posibilidad y qué sientes ante la otra? Y realmente es un ejercicio muy desafiante porque no están acostumbrados a hacerlo. La abstracción en el habla y en el pensamiento está en riesgo cuando se produce la mutación hacia la condición digital, mimética y escasamente autorreflexiva en la que hoy nos socializamos. Lola López Mondejar es esta psicóloga que ha escrito el ensayo Sin relato. Impacto digital en la identidad. La formación de la identidad de los adolescentes está fuertemente influenciada por los entornos digitales, lo que influye en la autopercepción y en la interacción social. Hay un riesgo de fragmentación de la identidad o riesgo de identidad ficticia. Las redes sociales pueden causar confusión entre el yo real y el virtual, lo que lleva a identidades fragmentadas o idealizadas. Entonces, nuestro gran desafío como profesionales en nuestro caso es el apoyo a las narrativas auténticas. Las intervenciones deben promover la integración de los mundos virtual e interno, ayudando a los jóvenes
a construir narrativas personales auténticas. Aprendemos conjuntamente y de forma automática de los hechos y de la señal emocional que aparece al mismo tiempo y que termina provocando un sentimiento que proviene de esa emoción. Entonces, fíjense que esta frase tiene que ver con lo que decía de la anticipación en meses, ¿no? De estar en octubre, pensar en el 25 de noviembre, y si automáticamente aparece esa idea y esa angustia de sentir que el 25 de noviembre es hoy, genera un sentimiento que terminamos dándolo por auténtico. Y ahí aparece la ansiedad. Y en esa situación no toca. Entonces, es esta dinámica la que genera esa emoción. Y al no haber riqueza ni mundo interno, el adolescente en este caso no tiene alguien en sí mismo que le diga, hey, 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 te estás anticipando. Adolescencia y vulnerabilidad. La adolescencia es una etapa crítica marcada por una mayor vulnerabilidad psíquica, influenciada por el uso intensivo de la tecnología. Hay un impacto emocional que genera las redes sociales. La presión por los me gusta, la validación externa genera ansiedad, baja autoestima y dependencia emocional en los adolescentes. Hay un concepto que también me gusta trabajar y es diferenciar la confianza de la seguridad. Si buscamos seguridad, también va a ser una situación que nos va a generar angustia y ansiedad, porque seguridad no tenemos los humanos y en la vida que llevamos no hay garantías de lo que pueda pasar. Siempre pongo, cuando hablo de este tema, pongo el ejemplo de lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Un 13 de marzo o 19 de marzo, todos sabíamos que al otro día iríamos a nuestros trabajos, a la escuela, de viaje, y nos levantamos y nos dijeron, hay una pandemia, no se puede salir de casa. Sí, estoy dando un ejemplo extremo, pero es un ejemplo real y cotidiano de que lo que tenemos como certeza es la incertidumbre. Entonces, no podemos apelar y contar con la seguridad. Lo que sí tenemos que cultivar es la confianza. Y la confianza es un indicador interno. Si tenemos un buen desarrollo del lenguaje, si tenemos un dominio simbólico, si tenemos capacidad para identificar emociones, nuestros intereses, nuestras necesidades, podemos estar confiados y enfrentar esta incertidumbre con nuestros recursos y nuestras herramientas. Eso es lo importante de no estar tan enfocado en el exterior. Esta frase es de una psicóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también me gustó mucho porque representa bastante de lo que estoy hablando hoy, y es, las personas se regulan a través del lenguaje. Por lo tanto, dominar un lenguaje rico y con matices ayuda a una mejor gestión de las emociones. Si no tenemos un buen desarrollo del lenguaje, si no tenemos capacidad de simbolización y no hay narrativa, el cuerpo hablará por nosotros, porque si hay algo que no estamos haciendo bien para nosotros y no estamos yendo en el camino adecuado cuando generamos situaciones de estrés o estamos haciendo algo que no tiene que ver con nosotros, siempre nos vamos a manifestar. Entonces, si no hay una manifestación a través del lenguaje o
de la simbolización, lo que hablará es el cuerpo. Desafíos clínicos en la expresión. Venimos hablando de que un gran número de adolescentes enfrenta retos para expresar verbalmente sus emociones, lo cual dificulta tanto los procesos terapéuticos como la gestión emocional. Estrategias terapéuticas para fomentar la verbalización, utilizando métodos que promuevan la expresión verbal, el pensamiento crítico y la construcción de la narrativa personal son fundamentales para el desarrollo de la identidad. Algo que me llamó la atención en el libro Sin Relato, decía esta psicóloga que antes, fíjense que aquí dice, un gran número de adolescentes enfrenta retos para expresar verbalmente sus emociones, pero lo que está pasando ahora hasta es más grave que esto, porque estamos hablando de adolescentes que tengan narrativa y que lo que les cuesta expresar son sus emociones, pero es que ahora nos estamos encontrando con falta de narrativa. Entonces, dice esta psicóloga que se encuentra del mismo modo que yo dije al principio, que me llamaba la atención, que a veces me encuentro en una situación sintiendo que estoy haciendo un interrogatorio. Entonces ella decía, finalmente nuestra tarea ahora como psicólogos es ayudarlos a construir una narrativa. Entonces, no es solo mejorar la narrativa para que puedan identificar, expresar y gestionar sus emociones, sino hacer un trabajo anterior, que es acompañarlos a que puedan hablar, a que puedan hacer uso de su palabra. El habla como herramienta terapéutica. Promover el habla ayuda a los adolescentes a procesar emociones y conflictos mediante la elaboración psíquica. ¿Qué podemos ofrecer? Un espacio seguro que permita a los adolescentes sentirse libres, escuchados y expresar sus pensamientos con esta libertad. Las técnicas simbólicas y narrativas ayudan a los adolescentes a integrar experiencias virtuales y reales en su identidad. El terapeuta guía la simbolización y apoya la construcción de una identidad auténtica en los adolescentes. Como intervenciones clínicas, promover el uso de la palabra en el espacio terapéutico, fomentar la reflexión y el pensamiento crítico, reforzar la identidad desde lo simbólico y lo narrativo. Conclusiones. Y con esto voy cerrando y abriré el espacio a preguntas. La tecnología en sí misma no es negativa. Lo importante es que tengamos un uso consciente con el fin de evitar efectos emocionales y cognitivos negativos durante la adolescencia. Y conclusiones en relación al rol terapéutico es la creación de espacios terapéuticos, el rol del terapeuta es clave para restablecer el valor de la palabra, acompañar en el refuerzo de la identidad, acompañar también a los adolescentes en la construcción de una identidad sólida y auténtica. El lugar de terapeuta como facilitador de la palabra, recuperar el valor de las palabras y apoyar la introspección y la construcción de la identidad. Combinar experiencias virtuales con la reflexión interna ayuda a los adolescentes a construir narrativas personales auténticas. Integración del mundo virtual y el interno. Hasta aquí la presentación. Queda abierto el espacio a preguntas y bueno, muchísimas gracias. ¿En qué afecta que los adolescentes tengan los nuevos memes como herramienta de expresión? Claudia, gracias por la pregunta. Mira,
creo que los memes, yo también hago uso de los memes, realmente hay algunos que son muy simpáticos. Es como todo lo que nos ofrece la tecnología en sí mismos, no son malos. El problema cuando es lo único, cuando detrás de esto no hay nada. Fíjate, acabo de decirte que me gustan también los memes, pero a mí lo que me pasa, veo un meme y si lo comento con alguien, me hace pensar. Tengo ganas, tengo ganas de discutir ese meme. Uy, ¿qué está queriendo decir? Por ejemplo, el meme tan famoso, ¿no? De los perritos, el perrito todopoderoso y el chucho frágil. Lo importante es cuando uno ve estos memes, si hay un desarrollo del lenguaje y una capacidad simbólica desarrollada, los memes pueden ser un punto de reflexión y de debate. Y es súper interesantísimo. El problema es que si no hay desarrollo del lenguaje ni capacidad de simbolización, la comunicación queda en el meme, superficial, en una imagen, en dos frases. ¿Te he respondido, Claudia? ¿Quieres comentar algo más al respecto? Por ejemplo, no sé quiénes de los que han acudido a la sesión eh, son psicólogos en ejercicio. ¿Se encuentran con este tema de la dificultad de la narrativa en los pacientes? ¿Ya habían notado esta problemática? Paloma, gracias por tu respuesta. Tú también lo estás notando con los adolescentes. Sí. Y fíjate, Paloma, que nuestra herramienta de trabajo eh, es la palabra. Olivia, también. Los padres se quejan por esta situación. Sí, el tema, bueno, ahí tenemos otro problema, ¿no? Cuando nos encontramos que por ahí en la casa no se habla. Ya les digo, este paciente, el paciente que contaba de 24 años, que escarbando, escarbando y hablando con él y pensando, descubrimos que no hay diálogo y es una familia amorosa, no es una familia conflictiva, él es un joven correcto también, son cercanos. Montserrat, yo trabajo en una casa hogar vinculada a psiquiatría infantil y sí, la comunicación y las relaciones se han vuelto muy difíciles. Esto es una pandemia, por eso, bueno, cuando me invitaron a hacer una sesión clínica y me dijeron, ¿hay un tema que tengas en mente? Sí, fue porque tenemos que hacer algo, tenemos que pensar seriamente en esto y bueno, ver cómo podemos revertirlo. Creo que estamos a tiempo de revertir, pero si sigue en este camino, vamos mal. Hoy cuando, sin ir más lejos, me encuentro con esta publicación de la psicopedagoga especialista en adolescencia de Argentina que decía que lleguen niños de 4 años sin hablar a la educación infantil, muy complicado, muy complicado. Y lo contradictorio también es que nos encontramos, tampoco quiero demonizar a los padres y a las madres, ¿eh? No, yo soy madre de 2 hijas. eh,
y es una tarea, así que tengo experiencia en la consulta con adolescentes y tengo experiencia de vida, ¿no? Fui madre de adolescentes, ahora son adultas jóvenes. Pero también escucho muchos padres ocupados y preocupados para que los hijos hagan 1 millón de actividades extraescolares. Hay niños de 6 años que entran a la escuela a las 8 de la mañana y vuelven a su casa a las 7 de la tarde. Y sin embargo, no se les ocurre esta cosa tan sencilla y esencial, fundamental, de, pues sería más útil que estuvieran un par de horas antes en tu casa y se puedan sentar a conversar. ¿Qué podemos hacer para poner el tema con la prioridad que se merece? Bueno, Lucy, con esta sesión hemos empezado. Así que estos espacios y luego desde la clínica llamar la atención, ¿no? En mi opinión, Paloma dice, la pandemia del COVID también ha influido. Sí, sí, ha influido porque bueno, fíjense, gracias a la tecnología, muchas cosas pudieron continuar igual gracias al COVID, ¿no? Pero toda esa generación que a lo mejor le tocó hacer escuela online, donde se convirtió en una cosa de vida, todo lo digital, creo que se ha quedado como algo primordial y nos hemos olvidado que podemos recuperar un poco el ritmo de antes. De nuevo, la combinación sana de la presencia humana y lo digital, que si lo digital es fantástico como complemento, no como reemplazo. Una pantalla no puede reemplazar la crianza de un ser humano adulto para un niño. No, no puede estar en lugar de complemento. Gracias, Paloma, ¿estás de acuerdo? Lucy, no, no hay alguna agremiación. ¿Sabes lo que pasa también, Lucy? Si pensamos en crear una institución para resolver esto, eh, también estamos complicados. Yo creo que hay que recuperar los roles, ¿no? Padres y madres de niños pequeños y adolescentes, o el adulto que esté a cargo, eh, tiene que tener un espacio de presencia. Em, los adolescentes, la comunicación no va a funcionar un día si tú te sientas y le preguntas, ¿cómo estás? ¿Y qué tal tu amigo? ¿Y estás enamorado? No funciona así. La comunicación, esa información que es tan importante para los padres, para los adultos que estamos a cargo de niños y adolescentes, para ver si están bien y si van por buen camino, esa información no va a salir directamente de un interrogatorio con reflector. Va a surgir de una conversación casual. Y ese espacio de conversación se da de manera espontánea. Tiene que haber un espacio en donde no haya una actividad predeterminada. Y ya sea compartiendo, uy, mira, vamos a preparar para cenar, vamos a poner la mesa juntos o, o quieres, nos ponemos a cocinar juntos. En esos espacios en donde la conversación va a ser algo indirecto, es donde puede surgir esa información. Ahí se va hablando y se arma esa trama.
de donde surgen cosas. Y así surgen los vínculos también, así se profundizan los vínculos. Necesitamos la palabra como vehículo, es fundamental. Para esto hay que hacer, de nuevo, eh, por ejemplo, tengo una paciente adulta que tiene una niña de 6 años, que el otro día me contaba esto, ¿no? De la jornada que hacía. Y me dice, ay, llega a la noche con unas ojeras así. Y seguramente, con toda su mejor intención, cree que está invirtiendo en la educación de su hija para un futuro, pero tampoco tenemos que hipotecar el presente por el futuro. Hace falta invertir tiempo de calidad. Y ojo que tampoco tiene que ser mucho tiempo, tampoco tiene que ser mucho tiempo. Simplemente que sea un buen tiempo, una merienda, un día a la semana, cuando vas a buscar a tus hijos al cole, salir del cole y hacer una merienda mirándose a la cara y hablando de cualquier cosa. Y esto construye una trama que desarrolla el lenguaje, desarrolla la capacidad simbólica, desarrolla el vínculo, desarrolla un vínculo de confianza en donde va a ser un lugar al que se pueda volver. Pero es una trama que hay que crear de a poquito. Olivia, una pantalla no puede reemplazar un paseo al parque, un juego de pelota con tus hijos. A diario vemos que a nuestros pequeños les damos una tablet para sustituir ese tiempo de construir lazos y vínculos con nuestros hijos. Mira, Olivia, ya tenías escrito lo que yo acabo de decir, así que sí, sí. Este es el antídoto que tenemos y yo creo que desde nuestras consultas, si todos tomamos conciencia de esto que está pasando, podemos hacer mucho y bueno, luego desde las escuelas también, que es un lugar de paso obligado para los pequeños, ese sería un buen lugar para difundir eh, este tema. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro aporte? Realmente estoy muy agradecida de los aportes también. Mira, Lucy, me está preguntando Lucy qué libro sobre el tema nos recomendaría. El ensayo de Lola Mondejar, que el nombre está en las diapos, supongo que podrán tener acceso al material. Eh, Se llama Sin relato. Es un ensayo, es un libro muy difícil de leer, pero no en el sentido académico, sino que lo vas leyendo y ves la realidad ahí compactada en un libro y es incómodo y da miedito. Por eso para mí era importante resaltar la gravedad de lo que está pasando, de nuevo, sin ser apocalíptica, ¿no? Yo creo que desde el momento que decidimos esta profesión fantástica, es porque tenemos un punto de soñadores, ¿no? Y creemos que con lo que traen los pacientes a nuestra consulta y lo que nosotros podemos aportar, podemos mejorar la vida de las personas. Si mejoramos la vida de las personas y se puede mejorar el mundo. Yo soy muy soñadora. No ingenua, pero soy soñadora. Entonces, me parecía importante señalar la gravedad de la situación creo que se puede hacer algo desde todos los lugares. Y Carlos me dice que le ha parecido muy enriquecedor. Muchísimas gracias a ti también. Eh, Poner un ejemplo acaso aplicando una técnica narrativa. Paloma me pregunta. Mira, no te voy a dar una técnica estándar. Seguramente hay muchos libros que deban tener técnicas y sí, hay técnicas, pero te cuento si soy honesta y coherente con lo que estoy diciendo y es
ayudar a enriquecer o a crear la narrativa del adolescente, la propia narrativa, no va a venir de una técnica, va a venir de ocupar ese lugar nosotros como profesionales para abrir el diálogo. Y el diálogo puro y duro es cuando te dicen algo. Por ejemplo, un ejemplo clínico. Cuando ya un paciente viene y tiene una trama, ¿no? Ya sabemos quiénes son sus cercanos, sus dinámicas, sus actividades, entonces vienen y te cuentan, bueno, sí, porque discutí con mi pareja y sí, bueno, pero lo hablamos y se arregló. A ver, todos entendemos esto. Si todos hablamos español, esto está clarísimo. Sí, alguien discutió, hablaron y se arregló. ¿Cómo trabajo yo cuando aparece esto? Ah, sí, cuéntame, ¿por qué discutieron? Ah, y empiezan a... Claro, porque ahí es donde está la incomodidad. Es en el ejemplo, porque aparecen las posturas personales, hay que aplicar una narrativa, hay que hacer un procesamiento simbólico, hay que hacer una elaboración psíquica de lo que fue la situación de la discusión. Se tiene que poner en juego la persona con lo que dijo, con lo que pensaba, con lo que le dijo el otro, con lo que entendió. Y entonces ahí trabajamos en un trabajo muy minucioso de arqueólogo. Ah, y, pero ¿por qué te enfadaste por esto que te dijo? Claro, me enfadé, pero ¿y qué crees que te dijo en lo que te dijo? ¿Y por qué crees que te dijo eso tú que le habías dicho antes? ¿De dónde viene? O bueno, los casos, en este caso di el ejemplo de alguien que dice discutimos, lo hablamos y lo arreglamos, ¿no? Entonces, se hace el despliegue, se descubre si de verdad lo hablaron y lo arreglaron, porque a veces te encuentras con situaciones de malentendidos que lo arreglaron para no seguir discutiendo y porque no se estaban escuchando y no querían ir a más. Entonces, ¿cuándo te das cuenta que alguien tiene una buena narrativa, una implicación vincular profunda? Cuando dos personas piensan distinto y una de ellas, cuando escucha al otro, aunque sea una acusación, porque no, tú me has dicho esto y me dolió, y la otra persona puede decir, pues mira, yo no me di cuenta que eso que te dije podía ser interpretado como me lo estás diciendo. Ahora veo otra. Te pido disculpas. ¿Y cómo fue que llegamos a esto? Eso es el diálogo, eso es elaboración psíquica, eso es tener profundidad simbólica. Y ahí descubres que las personas tienen disposición a la escucha y a escuchar una opinión, una posición distinta. Y en el caso de parejas, amigos o familia, esto entre adolescentes y padres o madres lo podemos encontrar, ¿no? Cuando chocan y les cuesta encontrarse. Bueno, ¿cuál es la zona de negociación que podemos encontrar? Si están dispuestos a escuchar al otro y hacer alguna modificación en la creencia original. Espero, Paloma, que te haya ilustrado. De verdad que no me gusta dar, sobre todo en esta presentación, una intervención estándar, porque lo que me gusta rescatar es lo único que tiene cada ser humano y que la narrativa sea personal. Claudia, ¿de qué manera podemos recomendar creadores de contenido que sí tengan buena información y ayuden al pensamiento abstracto? Bueno, aquí hay mucho que investigar. Yo, por ejemplo, me apoyé bastante en el filósofo coreano Han, que hace bastante crítica de la sociedad capitalista y de consumo que estamos viviendo. Eh,
tenemos que nutrirnos de mucha lectura y saber cribar, ¿no? ¿Quién vende humo en las redes también? Carlos, ¿usted cuál cree que es la mejor actividad o hábito que se puede hacer para evitar todo esto? Conversar, parar, parar, reflexionar, escucharnos. Escribir también es algo que promuevo mucho con mis pacientes. ¿Sabes? Que cuando también vienen con un abanico de cosas que los agobia, escribe, escribe, tómate un rato. Les digo más, cuando hago alguna sugerencia de actividad, también aclaro. Digo, mira esta actividad que te estoy invitando a hacer de aquí a la próxima sesión o eh, no es para mí, no es una tarea, hazla contigo. Tómate tu tiempo, piénsala, discútela, háblate, contéstate. Conecta con lo que sientes. Es fundamental conectar con lo que uno siente. Has tomado esta decisión, pero si cuando estamos bien conectados con nosotros, tenemos una sabiduría sobre nosotros mismos impresionante, pero tenemos que atrevernos a conectar con eso. Si les doy el ejemplo de más de una vez que cualquiera de nosotros hayamos tomado una decisión y hay algo por dentro que no, que te hace sentir incómodo, que no tienes ganas, bueno, se puede interrogar. ¿Por qué me siento así ante esta decisión que he tomado? ¿De verdad es lo que quiero hacer? ¿Y qué otra cosa podría hacer al respecto? Fundamental. ¿Cuál es? Paloma, entiendo, ir desmenuzando. Exactamente, Paloma. Es desmenuzar poco a poco las situaciones son particulares y lo que nos importa también, cómo lo han vivido cada uno. Repetir el nombre del libro que recomendó. Sí, sin relato. Jared, sí. Carlos me dice gracias. Bueno, me alegro los que han participado que les haya parecido interesante y y de utilidad. ¿Cuál es el nombre del filósofo coreano? Carlos. Byung-Han. Me falta el nombre del medio. Byung-Chun Han. Mira, recibió un premio en Asturias. Esta semana estuvo en Asturias, justamente. Es un filósofo que me gusta seguir. Es un autor muy interesante. Hace libros muy cortitos, con un mensaje muy profundo, pero de verdad hace un cuestionamiento al sistema capitalista y de productividad. Dice que nos han vendido, hay una frase dilapidante que tiene, que nos han vendido el concepto de libertad y nos hemos convertido en esclavos de nosotros mismos. Es fantástico. Por eso también es importante que bajemos eh, el nivel de endiosamiento de la productividad. Y esto, si bajamos este nivel, todo se ordena. Ya vamos a tener más tiempo de dedicar un rato simple con nuestros hijos, de conversación, de mirarnos a la cara, de escucharnos. Eh, lo dije bien, Byung-Chul Han, vale. Por mi parte, bien. Y si el auditorio está satisfecho, muchas gracias a ti también. Gracias, Olivia. Eh, gracias, Aidoa. Gracias, Montserrat. Bueno, gracias por los mensajitos también, porque es muy raro estar aquí hablando sola a la pantalla, ¿no? Sobre todo cuando estoy en este espacio medio criticándola la pantalla. Pero bueno, ahora con el cierre mm, los he sentido cerca. Muchas gracias, Zulema. Gracias.